Yo había mirado, visitado desde la distancia que se puede mirar la Peña del Sol, que fue el nombre anterior y bueno, sigue siendo para muchas personas. Inti Machay es una palabra quechua, significa cueva del sol. Inti es sol, Machay es cueva, recibe su nombre de la peña que está situada justo encima, que se llama Peña del Sol. Lo interesante de la cueva de Inti Machay es que todo apunta a que es un cementerio de niños. La riqueza arqueológica de la cueva fundamentalmente es una cueva que está llena de enterramientos de niños, hay algún resto de cerámica, pero fundamentalmente son restos óseos y una cosa muy significativa e importante, hay huellas en el barro de pies descalzos y de manos. Esos eran huellas de ellos, parece una huella de pie, es una huella de pie. Bueno, los que van a ir caminando. A ver, los que van a ir caminando. La cueva está ubicada en la chacra de Javier. Javier es la persona que todas las expediciones que vamos para allá, pues es la que nos prepara toda la intendencia, todas las caballerías para subir arriba, es el que luego lleva toda la parte de la comida, aparte de ser una persona que luego cuando entra con nosotros a la cueva, pues entiende de toda la parte arqueológica como ninguno. ¿No? Sí. Cuando el padre Agustín, conversando conmigo, decía, debe haber una gran cueva, un gran sitio que haya sido usado por los chachas con mucha dedicación, como un sitio sagrado. Un día decidí a bajar a ver dónde se perdía el agua. Pero, o sea, solamente pensé explorar teniendo la idea de que, pues, esa agua dónde va, ¿no? Y me encontré con el boquerón. Entonces, pensé conversar con el grupo para ver si se puede explorar la cueva. No sé si al mes siguiente, con uno de mis nietos, con el mayor, me fui de nuevo a la cueva. Pero ya me iba llevando una cuerda para poder bajar. Lo aseguré bien en una roca y bajé. Mi nieto se quedó fuera de la cueva. Y yo avancé un poco hasta pasar la pequeña parte oscura y donde ya llega el haz de luz que entra por la mano izquierda. Cuando salí, lo primero que hice es escribirle un correo al padre Agustín mencionándole de que encontraba esta cueva y sería bueno visitarlo, ¿no? Entonces ahí comienza pues la historia de esta cueva. Pues mi nombre es Agustín Rodríguez, alias El Pater, y dentro de lo que es el proyecto Machay Pampa, pues formo parte del equipo coordinador. ¿Y te llaman El Pater? Porque soy cura.
Los chachapoyas eran una civilización preincaica que aparece aproximadamente sobre el año 800, 900 de nuestra era, en lo alto de los cerros, viviendo en grandes ciudadelas conformadas básicamente como lugares ubicados en altura, como sistemas de defensa no solamente ante los animales o ante posibles enemigos, sino también ante la climatología. Fueron una confederación de tribus que se organizó lo suficientemente bien como para que cuando en el siglo XV, finales del XV, aparecen los incas e intentan dominar todo ese espacio, pues le plantan cara, se consiguen rebelar varias veces frente a los incas y los incas nunca terminan de tener ante ellos una ocupación exageradamente pacífica, ¿no? Cuando llegan los españoles y detienen al Inca, detienen a Atahualpa, los chachapoyas ven que en este nuevo grupo de gente que ha aparecido por su territorio se abre la posibilidad de una nueva alianza capaz de liberarles del yugo de los incas. Y entonces se alían con los españoles y ya van a ir de la mano de Pizarro pues a lo largo de todo lo que va a ser todo el proceso histórico del Perú de los siglos XVI y XVII. Inti Machay es una expedición que está englobada dentro de lo que es el proyecto Machay Pampa, es un proyecto multidisciplinar, sobre todo es espeleológico y de registro arqueológico en superficie sin excavación. Hemos participado como unas 50 personas, es un proyecto internacional en el que han participado personas desde España, peruanos, argentinos, ecuatorianos. Es un proyecto en el que nos hemos estado preparando a lo largo de varios años, en diferentes cursos, tanto a nivel de espeleosocorro, autosocorro, progresión en cavidades, cursos de antropología física básica, cursos de primeros auxilios y de topografía también. Sí, el modelo de otra vez son estimaciones. Inti Machay lo descubrimos en el 2013. En el 2014 tuvimos la experiencia del accidente de Cecilio, volvimos en el 2015, estuvimos después también en el 2017 y en el 2019 vamos a montar una gran expedición para poder hacer un estudio lo más amplio posible de la cavidad, involucrando a población local e intentando también cumplir objetivos de carácter espeleológico. Es decir, vamos a intentar llegar a lo más profundo de la cueva. Lo primero que hemos intentado en la expedición es establecer distintas áreas de trabajo que nos parezca que son fundamentales e importantes, ¿no? Entonces, hay una parte, obviamente, de estudio de todos los restos arqueológicos. Nosotros no vamos a hacer arqueología en la expedición, pero sí que lo que vamos a hacer es estudiar los restos de superficie con la mayor profundidad posible sin meternos en el trabajo arqueológico, pero sí de registro, datación, ubicación, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver restos de cráneo, aquí, por aquí, por aquí. Y luego, por otra parte, estaría lo que sería el estudio espeleológico puro y duro, o sea, lo que es la topografía de toda la cavidad y la exploración hasta el lugar en que la cueva se vuelva impenetrable, ¿no? Para eso, lo que hemos hecho ha sido intentar aglutinar un equipo humano lo más cohesionado posible. Yo te voy a ir dibujando los puntos, ¿vale? Te voy a ir poniendo el punto. Entonces, tienes que poner la perilla esta justo en el punto. De acuerdo. Si te voy a preguntar, lo que queda en la memoria entonces ya te está dando dirección, claro, dirección, inclinación y distancia. ¿Vale? Llegar hasta Inti Machay es toda una aventura ya de por sí, aunque luego llegues y te vuelvas. Porque lo primero que necesitas es llegar hasta el Perú. Entonces ya tienes ahí de entrada un viaje de avión de aproximadamente 12-13 horas. La siguiente parada en esa ruta es desde Lima hasta Chachapoyas. Algunos harán el viaje por tierra, en autobús,
que son 1.200 kilómetros y que supone un viaje de 22 horas en autobús. Aquí de viaje, camino a Chachapoyas, en un autobús más cómodo que el avión. Pues llevamos 7 horas, 8. Ahora ya, 4 horas y media, solo te quedan 20. Qué largo se está haciendo. Desde Chachapoyas después hay que llegar hasta Leimebamba, que hay que buscar otro tipo de movilidad, normalmente lo que allí se llama una combi, que es una furgoneta de pasajeros con posibilidad para llevar bastante material, y entonces desde ahí ya nos dirigimos a Leimebamba, que llegamos aproximadamente unas 2 horas. Inti Machai está situada en la zona norte del Perú, lindando con el Ecuador, lo que es la zona de la Amazonía, dentro del estado de Chachapoyas, y luego dentro de allí en un pueblo, el pueblo más cercano que se llama Leimebamba. Vamos a Leimebamba. 36 horas después. 36 horas después, ya no sé si es de día, de noche, si hemos dormido. Muy buen viaje hemos tenido. Sí, muy buen conductor. ¿Estás llegando? ¿Ahora mismo? Ah, qué bien, qué bien. No dejas nada. ¿Tú quieres? ¿Campo 1 o campo 2? Campo 1. Una vez que ya estás en Leimebamba, todavía no estás en el lugar tranquilo. O sea, el lugar tranquilo está aproximadamente a unas 4 horas de Leimebamba, ¿no? Con lo cual, solamente en lo que sería un trayecto directo desde Madrid hasta allí, lo que podríamos tener calculado es que si todo fuese seguido y si todo fuese fluido, tardaríamos aproximadamente unos 4 días en llegar. Ya no, adentro no, arriba. Arriba. Arriba sí. Material, llevamos 2 taladros, llevamos cerca de 800 metros de cuerda, llevamos como 200 mosquetones, 200 chapas, llevamos speed, llevamos speed inox. Y lo bajamos para ponerlo por debajo. Tenemos que decirle a Javier cómo van a ser los bultos y cuánto pesa más o menos todo lo que llevamos, lo que tenemos que transportar de aquí nosotros. Él ya sabe lo que tiene que llevar de lo que tiene que él comprar allí, ¿no? Entonces, él con eso se tiene que ubicar un poco para ver qué cantidad de caballos va a necesitar para poder subir todo a los diferentes campos que vamos a tener, tanto el campo 1 como el campo 2. ¿Cuál de las dos camisas se sube? Esa que se queda ahí, esa se queda ahí. Toda esa logística la tiene que preparar Javier y pues lo que hace es, claro, Javier no tiene los caballos que vamos a necesitar para subir todo allá arriba, entonces Javier lo que se encarga es de ir hablando con la gente de la población que tiene caballos, alquilándoles los caballos para esos días para que luego podamos subir hacia arriba. Y luego además arrieros que tienen que ir con esos caballos. Porque luego es todo un mundo el cómo colocar la carga en el caballo, porque si fuera todo el rato por sitios muy llanos, pues no pasaría nada, pero luego los caballos suben por pendientes y por sitios que parece inverosímil. Entonces las cargas tienen que ir bien pesadas para que haga un contrapeso perfecto en los dos lados, bien colocadas en el caballo, porque si no perderíamos la mitad de las cargas, lo que es en el transporte hasta los campos bases. Eso, lo más pesado, este es. Ya, yo voy con esto. Ya. Este sí es que se puede, se pone este pesado. La cueva Inti Machai está en un paraje que se llama Lugar Tranquilo, cerca de lo que es el camino hacia la Laguna de los Cóndores, en la ladera este del río Actuén. El río Actuén viene encajonado en un gran farallón
de aproximadamente unos 700 metros de alto, y arriba, en una parte, no es meseta, porque es bastante, o sea, desde la parte más alta luego va cayendo hacia un valle, pues en una de esos huecos se abre una gran torca, una torca que tiene una buena profundidad, y en el fondo de la torca se abre la cueva de Inti Machai. La subida hasta el campo 1 o el campo 2 pues son como 3 horas y media, 4 horas andando, con un desnivel casi de 1.200 o 1.300 metros y encima alturas ya bastante fuertes, o sea que salimos de 1.500 y llegamos a 3.000, a 3.100. Vamos, jóvenes. ¿Tiene que dar vergüenza? No mucha, ¿no? Dependiendo de la capacidad física de cada cual, pues algunos accederemos a caballo, otros accederemos andando, y ya llegas hasta el lugar donde inicialmente se va a colocar el campo base. Es una zona de las que se llaman ceja de selva, es decir, es selva tropical, estamos muy cerquita del Ecuador, pero también es verdad que estamos muy altos, estamos rondando permanentemente entre los 3.000 y los 3.200 metros. Entonces, el ambiente no es un ambiente sofocante de calor, hay buena temperatura durante el día, por la noche baja bastante, es una zona muy húmeda, es el bosque nuboso, el bosque de los chachapoyas, el bosque donde vive la gente de las nubes, ¿no? Es un enclave natural que yo digo que es como el paraíso, porque es lo más parecido a un lugar idílico. Imagínate, tío, cuando llueva... Ya, ¿cómo se pone esto? En el espacio de arriba, en el espacio de la cueva, pues lo tenemos dividido en dos grandes áreas, ¿no? Lo que llamamos el campo base y el campo base avanzado. El campo base es donde va a estar la mayor parte de la gente que esté en ese momento arriba en el cerro, en la selva, es donde va a estar viviendo, y luego el campo base avanzado es donde estará el equipo de coordinación que tenga que ver con todo el trabajo inmediato dentro de la cavidad, ¿no? Y entonces ahí tendremos otra tienda grande donde estaría todo el almacenaje de material, oficinas, donde estaría todo el trabajo de ordenadores, todo este tipo de cosas, y donde también la gente que pueda salir de la cueva podría pernoctar. Y luego estarían algunas pequeñas tiendas de campaña que sería donde dormiríamos los que estemos más en esa zona de una manera constante. Están envueltas en la camilla. Un campamento, una expedición, no es un sitio cómodo como un apartamento de la playa o estar en tu casa. Tienes incomodidades que si no estás acostumbrado, pues te pueden llegar a hacer pasarlo mal. Quiero decir, allí no hay baño, es un sitio con mucha humedad, mucho barro, agua, frío. No hay luces como por todos los sitios como aquí. Ahí sí está rico abrigadito. El café de café es del otro, que va en una bolsa. El café de café... café. Ese que se toma Jorge. Este no le gusta que sea Jorge. Bueno, chicos, lo único que queda es cuerda, porque mosquetones quedan 4. Tú desayuna, que ahora te tienes que poner a contar mosquetones. Han traído 20 y tanto. Ah, sí, han traído... Sí, desayuna fuerte. Bueno, algunos teléfonos tienen problemas de conexión. Yo no sé si os ha llegado ya el último de arqueo ni cuándo os ha llegado. Sí, ahora mismo. Ahora. Bueno. Equipos que tenemos hoy, el equipo 1, que va a ser el de instalación, y el de instalación de todos los elementos de la cavidad que necesitamos para la progresión habitual de todo el mundo. Para delimitar la zona, ¿con qué cinta lo haríamos? ¿Con hilo? No, es que la... Ah, esta, mira, esta es la que os dije que... Esto es para lo de las cuadrículas. Vale, si vale. queréis. Sí. Lo vamos a llevar 10 mosquetones simétricos y 10 asimétricos. Y vamos a llevar las chapas acodadas y reviradas acorde a los mosquetones que llevamos. ¿Vale? Vale, te lo dejamos todo preparado a vista y vosotros... Eso es. Las cuerdas ya están
en esa cara. Sí. Vale. En este hay 4 y 4, 8. 1, Hay más. 2, 3... Así, mira, si haya más no nos importa. Y la segunda batería. Y la segunda batería. En los tramos más conflictivos lo que hacemos es poner nudos, ¿vale? Para no bajar con los aparatos, sino para bajar con nudos con la mano. Para ya llegar hasta la Galería Negra, que ese lo destrepamos y ahí nos caímos unos cuantos cuando lo destrepamos, porque tú dijiste que cuando fuiste con Gaby, digo con Raúl, pasaste de instalarlo. O sea, tienes 3 resaltes de cuerda hasta la Galería Negra. Ahora cuando subas avísales que balicen la bajada a la cova. Hasta luego, chicos. Qué animales. ¿Cómo se pueden subir ahí arriba? ¿Cómo se pudieron subir ahí arriba? El dibujo que hay ahí de los círculos es el dibujo que tiene las camisetas y todo el logo de la expedición, es ese de ahí. La cueva es una gran dolina, el gigante, que son 90 metros dentro de la selva o sea, para bajar tenemos que machetear todo y crearnos un acceso. Estoy intentando arrancar el árbol para que nadie se agarre a él porque está podrido. ¡Ole! Estamos justo en la dolina que nos da entrada a la boca de Inti Machai. Justo esta es la dolina que se ve perfecta. La cueva, una vez que entras, que llegas allí, pues bueno, pues tiene lo que es como una entrada, pero como al exterior, que es como un abrigo, dijéramos, y ya dentro de ese abrigo pues tiene como una primera rampa, que es la que baja, dijéramos, a la primera galería de entrada. Esto es una rampa de unos 8 metros, una cosa así, que bueno, sí que necesitamos aparatos para poder bajar esa rampa. Y de ahí ya, pues durante, no sé si tenemos 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de galería dentro de la cueva, es todo prácticamente horizontal. Tiene pequeños resaltes, pero toda la cueva es de tendencia horizontal. Y ahí es donde en las diferentes salas están ubicados todos los restos que tenemos ahora atados hasta ahora mismo arqueológicamente. La cavidad de Inti Machai estaría en el flanco derecho de un anticlinal de calizas de edad Triásico superior, Jurásico inferior. Tenemos una fractura que pone esas calizas en contacto con unas capas suprayacentes de materiales limosos, arcillosos y también calcáreos, pero que son impermeables. Esa fractura lleva dirección nor-noroeste y a lo largo de toda la fractura tenemos una línea de manantiales. La cavidad tiene 1973 metros con una profundidad de unos 335 metros. Las posibilidades es que se nos hubiera encajado en la fractura y hubiera vuelto a recuperar las calizas más abajo, desaguando al Río de la Plata o Quebrada Chal. La otra probabilidad es que cogiera el plano de falla y desaguara en el Atuel. En este último caso se podrían haber alcanzado los 700 metros de profundidad y en este pues los 500. Es natural. Vale, pues vamos a buscar el natural. Bajábamos hasta ahí, ¿verdad? Están ahí. ¿Taladraco? Ahí está. A ver, necesito que... Recibido. De momento están ahora planteando inicialmente si empezar a espitar aquí mismo o si buscar un natural, o sea que de momento está todavía pendiente de iniciar la instalación. Tenemos que buscar roca madre que no sea ni esta de aquí, ni esta de aquí, ni esta de aquí, porque estos son bloques caídos. Vale, ahora para poner el cable, lo que vamos a hacer es que no haga bobina
Estamos estirando los cables de un sistema de comunicación que se llama Tedra, que funciona a través de inyección eléctrica a través de la roca, y en el interior montaremos el otro para poder comunicarnos entre el interior y el exterior, y desde aquí, a través de walkie-talkie, con el campamento base. Luego de ahí se puede pasar a la grande. Sí. Aquí tienes la forma de la roca, que te pegaría el peldaño. Primero, químico. Pues ahora mismo estoy un poco raro, porque de momento cuando he visto la cueva he notado falta de aire, y creía que no podía hablar. Cuando Marta me estaba hablando yo estaba que no... Yo llevo practicando la espeleología desde el 92 y este ha sido el primer accidente que he tenido en una cueva. Íbamos avanzando en la punta de la cueva de Inti Machai y bueno, nos quedamos sin anclajes, vimos un bloque que parecía muy estable para anclar y justo queremos instalar ahí los 5 últimos metros de la cuerda. Cuando me colgué de la cuerda, pues se cayó el bloque y yo caí al suelo. Me rompí una vértebra, eso me impidió ponerme de pie, me tuve que estar ahí 13 días hasta que al final pues, fue gente que me consiguió sacar de allí. Traccionamos poquito a poco. Bien, ese pico lo hemos pasado. Vale. No. Este accidente tuvo la particularidad de que ha sido en Perú, en un sitio donde no hay grupo de rescate y también es una zona muy poco accesible. Pues complicó mucho el rescate, ¿no? Fue muy mediático, salieron en todos los medios. Simplemente él pone la cuerda por la bajada y... Bueno, la vida. ¿Algún recuerdito te habrá entrado? No, aquí no, me entrará luego más abajo. Aquí ya ha pasado hace 2 años. No es la primera vez. A ver cuándo lleguemos a las 13 horas, como me lo tomo. 13 días. 13 días. En el que estés... Esa, vale, la tienes localizada. ¿Vale? Mira, esto de aquí es la entrada ya a la galería donde están los enterramientos, y esto lo que vemos es un bloque que está tallado, en el que por aquí vamos a ver otros bloques que están tallados. Este se ve como muy cuadrado, muy hecho, está aquí apoyado a otro montón de piedras. Entonces a mí me sugiere pensar que en algún momento esta gente intentó tapar la cueva por algo. Vemos aquí lo que podrían ser, entre comillas, sillares, que en algún momento más para adelante creo recordar que nos encontraremos en algunos más cuadrados, pero este ya se ve que está como muy trabajado en los laterales y tal. La peña tenga cuidado con el cable. Nada, tienes que sentir nada. Todavía no está hecho. A ver, no es por nada, es solo para orientarnos nosotros. Mira, estamos por aquí. Hay una cerámica, me parece que hay hueso, pero yo creo que también había aquí. Esto es una cerámica. Un cacho de cerámica. Sí. Luego, esto ha dicho Chris que es hueso. Esto puede ser o una nueva área arqueológica o continuación de aquella. Que es lo que tenemos que ver si hay desde aquí para allá restos de algún resto más. Sí. Cadera, balances. Muy bien, la verdad que es una cueva súper bonita. Vamos, esto pinta increíble. Los huesos que al principio
parecen humanos, habría que ver detenidamente a qué pertenecen. Con restos de carbones y en el área hemos encontrado algo de cerámica. Entonces lo vamos a marcar y bueno, y cuando volvamos para aquí a estudiarlo, pues se hará fotografía y documentación. Aquí, Tedra 2 a Tedra 1. Decidme en qué época de qué tracio, en qué espacio era eso. Tenemos que marcar en la topo los sitios donde hemos comunicado con el Tedra. Entonces, de momento vamos a dejar aquí el Tedra montado y nos vamos a llevar la batería para cargarla. ¿Qué tal el primer día, Irache? Pues muy bien, hemos conseguido bajar hasta la zona seca, instalando todos los pasos que hemos visto que pueden tener un poco de peligro o suponer algún riesgo para poder llegar hasta el final, tanto para los arqueólogos o para nosotros mismos, para evitar en todo momento un accidente. Estaban Ceci, Emmanuel y Pedro, que están ahora mismo también en Boca de Toro. Recibido, todo fuera de cueva. Hacemos aquí un stand-by porque bueno, pues están recogiendo un poquito de fuerza, guardando material. De momento nadie inicia la subida todavía. Pero esto me ha encantado. Empezáis con esa cuerda, o sea, poder ser la 9. ¿Y todos los resaltes los vas a querer con seguridad seguro? Y con una aproximación si son... Pero ¿y solo llevamos 15 mosquetones? O sea, es que eso solo nos llega para que 5 resaltes. No vamos a tener que morir. No, hasta que no lleguemos a la foto no vamos a tener que morir. Bueno, nosotros vamos a ir a topografiar un pequeño ramal y un bucle que hay en la zona de la Sala Teresita. No, tenemos que volver. ¿Qué? Nos faltan los guantes. Perdón. Para salir un grupo normalito, ¿no? La cueva en sí es un sumidero. Lo más atractivo de esa cueva es que hay un par de salas secas, un par de salas fósiles en las que en su día se formaron, pero ahora mismo no hay agua. Es una cueva muy laberíntica, con muchas galerías, y muchas veces hemos encontrado en galerías que no llevan a ninguna parte, pues restos arqueológicos. Entonces, seguramente seguiremos encontrando más galerías y más restos arqueológicos que nos ayudarán a entender un poco también cómo era esta cultura. Nosotros vamos a subir hasta la Sala Teresita, nos vamos a meter una bifurcación que hay a la izquierda y vamos a topografiar un bucle que descubrimos en la última expedición, que vimos que conecta con la galería principal. ¿Ves ahí el láser? Sí. Si se apaga, le das otra vez aquí y se puede encender. Y luego tienes que dar otra vez para que mides. Vamos a ver, si en principio si veis que son tramos cortos, no, pero si veis que vas a avanzar mucho y es esperar, lo apagáis. Estamos empezando a reequipar uno de los pasos que teníamos de las campañas anteriores. Como este año vamos a pasar mucha gente por todas estas zonas, preferimos que esté todo más seguro. Entonces estamos reequipando. La diferencia entre explorar en Cantabria y explorar aquí un poco es el máxime de la seguridad y el transmitir a las personas que la seguridad es lo primero, que no nos puede pasar nada. Se cuidan mucho los accesos a las cabeceras, hay que cuidar todo. Cualquier paso, por muy fácil que sea, hay que cuidarlo.
No podemos dejar un cabo suelto. O sea, si hay una cuerda, pues hay que usarla. Un rescate en Perú, como ya sabemos, es muy complicado, requiere muchas personas. ¿Este no lo aseguramos? Este. No sé. A mí me han dicho todos los restantes. Me voy a seguir instalando hacia el frente. Vamos a pasar ahora por la galería de las huellas, donde hay un montón de huellas de pies y de manos de los niños. Esos serán huellas de ellos. Parece una huella de pie. Es una huella de pie. Y aquí vemos un intento de trepar. Ahí hacia arriba. Ayer te trataban mejor. Vale. Venga. A ver. ¿Ves el punto? ¿Qué punto? A la izquierda tuya. Ahí, ¿no? Dale, ahí tienes que medir. Yo intuyo que Inti Machay es una cueva importante en Perú. De hecho, creo que ahora mismo es la segunda más profunda del Perú. Yo me gustaría pues, avanzar todo lo posible en la exploración en el poco tiempo que vamos a estar allí. Pues ya te digo que las exploraciones son muy largas, vamos a estar 15 días solamente. En 15 días, pues, si la cueva es grande, nos va a dar tiempo a algo, pero seguramente la cueva va a seguir por más sitios. Entonces me gustaría pues, avanzar todo lo que pueda y todo lo que podamos y bueno, y que la cueva continuara para poder volver en futuros años. Bueno, recuperaré mi equipo. Por ahí ha sido hacia ahí para la cuerda. Sí, ya la veo. Mira, este pozo yo creo que como es de casi 8 o 9 metros, en vez de dejar la cuerda directa a la chapa, por si acaso salta el seguro principal, le vamos a meter un moje. Me parece muy bien. Estamos ahora mismo a menos 110, 120 y a partir de aquí es cuando ya toda la cueva empieza a ser grandes verticales. Ya aquí un poco más adelante tenemos dos resaltitos pequeños y ya empieza pozo de 20, de 30, de 30, de 40, ya empiezan todos los pozos grandes. A partir de toda esta zona, hasta menos 100, pues es de donde ya entramos en un nivel de cueva espeleológica. Todo es una sucesión de pozos hasta que llegamos a la sala de los 13 días, que es la sala donde estamos a menos 300 y algo, 300 y poco, que es donde terminó la exploración por el accidente que tuvo Ceci, que fue donde ocurrió. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí es donde queremos seguir con la exploración espeleológica en la zona vertical y luego en toda la zona horizontal de arriba, pues toda la exploración de todas las nuevas galerías. Bueno, pues Ceci está poniendo un speed para ver si podemos bajar para cerrar ya el bucle que estábamos topografiando hasta la sala Teresita. Vale, pues ya está casi. Por lo menos el agua se oye, por lo menos. Sí, está ahí el río ya abajo. Nos hemos quedado sin todo. Hemos gastado los speeds, hemos probado los taladros y ya después de 6 horas que llevamos aquí dentro, nos damos la vuelta. Cuida con todo lo que estáis haciendo, que estáis manchando todo. Hemos topografiado todo el bucle de la sala Teresita, el que estaba sin topografiar.
Hemos hecho la croqueta en el barro, todo lo que hemos querido. Ya veo, ya. Si tienes toda la boca, la cara y todo lleno de barro. No. Yo diría que estamos donde el P4 anterior al P20. Y calculando los metros que luego tienen los pozos, pues hemos debido estar en menos 160 aproximadamente. Hoy sí he dormido bien. Nada menos cansado que antes de ayer y hoy he dormido muy bien. Pero vamos, se podría mejorar. Buenos días. No ha llovido, así que una noche perfecta. Qué buen momento este de ponerse el arnés, chicas. Maravilloso. Me está entrando un gustito. Hemos visto el pajarico, es el pisco. Súper chiquitito. Muy pequeño. Soterrey músico, según lo que logro escuchar el canto. Un soterrey pequeñito, cafecito, que canta bastante en esa zona andina. Cuando empezamos a darnos cuenta que eran restos arqueológicos, la verdad es que era un poco lo esperado, porque es la tónica general en todas las cavidades de la zona. Y después de haber inventariado y haber trabajado en un montón de ellas, pues ya lo esperábamos, ¿no? Porque realmente, aunque Intimachay es un colector que tiene un curso de agua, pero tiene ciertas galerías secas, más altas, que es donde se conservan los restos. En la época de los chachapoyas se producen básicamente dos tipos de enterramientos, que son los que van a marcar las grandes diferencias entre los estilos funerarios que hay en la zona, ¿no? Uno que serían los enterramientos en altura y otros que van a ser los enterramientos en cuevas. Los enterramientos de las cuevas, hasta donde hemos podido encontrar, son enterramientos que debían de pertenecer a grupos humanos más normales, o sea, la población en general. Entonces, se utilizaba cualquier tipo de abrigo, cualquier tipo de oquedad que pudiese existir en el terreno, ¿no? Mira lo que hay aquí. Una vasija. ¿Qué has visto? Y parece completa. Parece que tiene aquí un arranque de un asa, ¿no? Aquí. No, parece roto. Tiene pinta de ser como una jarrita. Sí. Ojo, qué bonita, ¿eh? Pues nada, vamos a documentarla, vamos a hacerle fotos y a tomarle un punto de referencia. Sí. Qué bien. Número de cerámica. Una. Punto topográfico. No lo tenemos todavía. Cerámica completa. Cerámica completa. Vamos, arqueóloga. Mira, la boca y el cuello se parecen a la pequeñita esa. ¿Qué es? Es que además está toda llena de huesos por todos lados. Si la querían transportar hasta aquí, es complicado, porque la subida nosotros la subimos con cuerda y transportar algo curvo, si lo dejas en plano, lo dejas en una mochila hecha con bambú, se puede subir, pero algo curvo, escalando eso es... A no ser que haya otra boca, no sé cómo la han podido traer hasta aquí. Ahí ya va abierto. Y era más grande. Lo pudieron traer por ahí. Era lo esperado, encontrar algo, y así fue. Hay algún resto cerámico, algunos trabajos en hueso. Pues parece una aguja o un rascador. Se distingue dos partes, es de hueso, una parte afilada como una aguja y la otra parte como una cabeza decorada. Parece pues como la parte de detrás de un ave o algo así. Ahora mismo lo acabamos de ver, estamos revisando la zona para ir documentando los contextos funerarios y lo acabamos de ver ahora mismo. Bien bonito. Que mira que la arqueología que es siempre en el exterior, con frío, con calor, pero es que aquí ya se nos junta todo. Es todo a la vez. Joder. Mira ahí arriba, ¿la ves, Miguel? Arriba de la montaña. Voy. Esta es un poco arriesgadita, ¿eh? Voy a ir detrás tuyo, Chris, porque ya sé que te va a emocionar.
Despacito, compañera. ¿Qué? Está entera. Es la leche. ¡Oh! Es súper bonita. Madre mía, tío. Es una vasija, está entera. Que la acabamos de encontrar. La acabamos de encontrar. Lo único que tiene, la base aparece rota. Aquí hay negro, pero no son cerámicas. ¿No? Es como la roca oscura. Los chachapoyas fueron unos espeleólogos muy hábiles. Hemos encontrado restos hasta 100 metros de profundidad y en horizontal casi hasta 1 kilómetro de la boca. Quiere decir que los chachapoyas se movían por las cuevas con mucha facilidad. Y en ese sentido los consideramos compañeros, ¿no? Por lo menos los que hemos sido espeleólogos. Se movían por la cavidad con absoluta soltura. Yo, como también espeleóloga, me muevo con mi mono, mi cordura, mi luz. Ellos se movían, pues igual se movían con algunas cuerdas o con alguna historia, pero se movían completamente naturales. O sea, eran parte de su cultura. Y de hecho, yo creo que la propia cueva era una parte de ritual, donde hacían sus ofrendas. Esta jarrita ya ha sido documentada en años anteriores. Se ve que es bastante diferente a la que acabamos de encontrar. La cocción es reductora, por eso es tan oscura. Y luego la forma es también globular y esta tiene una decoración en zigzag aplicada, o sea, no está ni incisa ni grabada, es como si la añadieras a la boca. Y está relacionada, o creemos que está relacionada, con un contexto funerario que hay de un niño, aquí cerca de 1 metro. Aquí está el contexto funerario número 2. Hay un enterramiento de un infantil. Es un individuo bastante pequeño, creemos que es como de 1 año de edad aproximadamente. Lo interesante de la cueva de Inti Machay es que es una cueva muy especial, que es un sitio funerario exclusivamente de niños. ¿No? Las investigaciones arqueológicas nos darán más claridad sobre esta ocupación. ¿Por qué los niños ahí? Tal vez fue una epidemia, tal vez... ¿Qué sucedió, no? Bueno, ahora estamos en la sala seca, desequipándonos, porque vamos a ir a la zona AU7, que se encuentra atravesando el meandro en dirección a la boca. Cuando lleguemos a la zona encontramos un cráneo tirado ahí en el suelo que supuestamente venía desde arriba, que conecta con una boca de la que se sabe la topografía en interior de cueva, pero en el exterior no se ha encontrado. Las uniones del cráneo, el cráneo todavía se notan. Entonces eso significa que es un individuo subadulto o relativamente joven. La gran pregunta del por qué en la cueva de Inti Machay hay tantos restos de infantes, yo creo que no es una pregunta que... Lo que uno va aprendiendo así según va estudiando las cosas es que siempre hay que intentar tender hacia lo menos extraño y lo más normalizado, ¿no? Yo creo que la primera tendencia que uno tiene es a decir, niños, pues ya está, sacrificios humanos. Bueno, yo creo que en el fondo ahí hay mucho más, en ocasiones, de ganas del explorador de encontrarse una cosa sorprendente y espectacular que de lo que pudiera ser una realidad. Los arcos supraciliares, las cejas, no son muy prominentes. Entonces puede ser o debido a su juventud o a que es femenino. ¿Vas a hacer ahora la foto del cráneo? Eso no venía a hacer eso. Eso, empezamos por ahí y ahora ya te guío yo a una gatera y vemos los huesos. Vale. Nosotros hemos explorado ya 27 cavidades y en todas ellas hemos encontrado restos arqueológicos. En la mayor parte de ellas hemos encontrado también restos de enterramientos. Pero nunca habíamos visto una cueva donde la inmensa mayoría de los cuerpos que hemos encontrado hasta ahora fuesen de niños, son de infantes. Algunos tan pequeños que incluso nosotros, pues cuando lo vimos la primera vez, pensamos que podían ser restos de algún animal. Pero al final descubrimos que no, que es que se trataba de restos humanos y que eran de bebés. Anchura visigomática. Siguiendo las tablas de Ubelacker y después de haber observado la dentición que conservamos, nos da una edad de 2 años, más o menos 5 meses.
¿Dónde? Aquí hay huesos, tío. ¿Eso qué es? Aquí hay un niño. Aquí hay un infantil. A ver. Esos son huesos, parece un número. Y ahí vemos el fondo del cráneo. Joder, macho. Es el primer atlas que veo de los chachapollas. Joder, menos mal. ¿Tiene atlas? Sí. ¡Qué emoción! Hueso frontal completo. Lo que ya nos llamó un poco la sorpresa es comprobar que esos restos eran de niños, ¿no? Casi todo, bueno, generalmente todos son niños y fundamental, y era la primera vez que lo encontrábamos, eran huellas de pies descalzos y de manos en el barro, que están protegidas y balizadas. Eso sí nos llamó mucho la atención. Mira, 1, 2... Y el que he visto yo, ¿no? Sí. 3 y ahí arriba... Y ahí hay como una mano que se escurre. Pie izquierdo, una huella de pie derecho y una huella de pie izquierdo ahí un poco más al fondo. A la derecha puede haber marcas, pero Hermano. el problema es que aquí ya para pasar está jodido. Claro. Porque ya lo pisas, si no. Mira, por ahí sigue. Es que eso es como que se ha derrumbado. Empezamos entonces con fichas y carteles. He colocado la escala junto a la huella y el norte magnético para que la foto salga documentada, la huella. Hay cosas que son muy sensibles al deterioro con la actividad humana, como las huellas de los pies descalzos, las huellas de las manos en algunas gateras que hay, ¿no? Si eso se estropea, pues habríamos perdido un eslabón de la investigación que se puede hacer a futuro. Impresiona mogollón de 20, 30 cráneos de niños muertos ahí. Y luego, sobre todo, impresiona vas por una galería, te encuentras unas huellas de un niño y dices, hostia, su puta madre. El niño restaría por donde pudo, donde tal, y bueno, de momento hay una galería con pisos perfectos que no hemos entrado y que hemos respetado y tal, que el niño estará al final de la galería. Me da mucha pena haber llegado hasta aquí y no poder pasar un poco más y asomar la cabeza ahí, porque se ve que eso continúa, muy incómodo, pero continúa. Pero es que aquí donde pides, yo no sé si por la pared y asomar, pero es que igualmente el problema es que vas a tirar cosas, van a acabar cayendo en las huellas y vas a estropear lo que ya hay. Puede ser, hoy día me lo decía uno de los arqueólogos que ha venido, estudiando algunos cráneos que tenían enfermedades bastante importantes. Menos del 25, está jodido, ¿eh? Está jodido. ¿Se puede saber si es chico o chica? Sí. ¿Sí? Lo mismo, está bien pensar que igual puede ser algo también ritual aparte. O sea, que el propio enterramiento infantil es una ofrenda a la propia Pachamama de lo más preciado que tengo, que es el niño que se me ha muerto, pues yo te lo entrego para que me des estabilidad o para que me des beneficio o para que me permitas continuar con mi vida o algo así. Es una idea. Me aventuraría a decir de que tal vez comparaban a la tierra como el vientre de una madre, ¿no? De donde se sabe que el hombre sale de ahí y tal vez vuelva a quedarse ahí. Desde el proyecto Macha y Pampa hemos intentado, por medio de charlas, reuniones formativas, sesiones, explicar tanto a la población como a los organismos públicos que el objetivo del proyecto es poner en valor los tesoros culturales que hay en la zona y sobre todo en las cuevas, que es nuestra área de competencia. Debemos respetarlos y debemos protegerlos y también debemos mostrarlos. En el 2019, la Policía Nacional de Alta Montaña del Perú nos solicitó poder participar en alguno de los cursos que nosotros íbamos a impartir y hubo un curso específico para un grupo de personas, de miembros de la policía, de
nivel ya avanzado. Este curso tenía una parte teórico-práctica que se desarrolló en Leimebamba, que incluía prácticas de espeleosocorro, y luego tenía una parte que se desarrollaba en la cueva de Inti Machai, en donde, aparte de hacer prácticas reales de espeleosocorro, hicieron labores de ayuda y apoyo en la exploración de la cueva. Llevaros... ¿Taladro hay alguno disponible? No lo sé. Bueno, ahora lo miro. A lo mejor sí. Ahora lo miro. Y si no, pues llevamos una saca de burilar y una cuerda... ¿Hay aquí una cuerda una pequeña. cuerda corta? No lo sé tampoco, míralo a ver. Y hacéis una pequeña travesía y os coláis. Y miréis si han entrado por ahí. Vale, y llevamos un equipo de topo también, Y... ¿no? Para no sé si va a haber... Pero un disto sí, el disto de los geodas sí que hay. Vale. Ahora lo preparo también yo. Vale. Si no, ahora lo preparo yo. ¿A dónde llevas eso, Irache? Al vivac de la cueva. Aclara. Que hoy dormimos allí. Que burilamos. Llevamos de todo, chocolate, espagueti carbonara. De todo, de todo. Pues hoy vamos a ir donde terminaron los compañeros de ayer, que están durmiendo en el bivac, seguir avanzando a través de lo que ellos exploraron, explorar más, topografiar y cuando terminemos volver a bivac, dormir y mañana salir, cuando nos levantemos. Entonces entráis en territorio inexplorado de la cueva hoy. Se supone que sí. Avanzaremos todo lo que podamos. Ya apenas queda material, pues todo está, o casi todo está ya instalado en cueva. El único problema que es que, pues, una mierda bien hecha, el material de barro. Y hay que limpiarlo, volverlo a reponer y tal. Pero por lo demás muy bien y muy tranquilo. Son buena gente. Tiene llagas, ampollas. Tengo todo por aquí, ampollas justo en la planta del pie, aquí, varias. Por aquí también. ¿Te la has curado? Por aquí. Están ya saliendo la piel nueva. ¿Pero te la has curado o no? No. Se van a Punta, Ceci, Yes e Irache y entonces dormirán ellos esta noche en el bivac y continuarán la exploración. Miguel, Cris y César, que César no ha venido con vosotros todavía, ¿no? No, se tenía que vestir. Jorge, apunta que nos vamos. Adiós. O sea, hago... Pues si te digo la verdad, no sé cómo cuando llegue cómo voy a reaccionar, porque es algo psicológico, lógicamente eso te deja marcado para toda la vida. Lo pienso muchas veces que no sé si, y a lo mejor cuando llegue el momento, pues me pasa algo por la cabeza y no logro bajar, ¿no? Pero de momento tengo idea de volver, de continuar, pero sí que es verdad que la sensación supongo que va a ser muy rara porque ya te digo que es algo que te deja marcado para toda la vida. Bueno, voy bajando. ¡Ánimo, Cecilio! Tenemos un feeling especial en Team Echa y yo porque me ganó una batalla, pero yo creo que ahora la vamos a ganar otra ya. Venía bajando, tío, una angustia, no sé, bajando que no te puedes imaginar. Ahora. O sea, el otro día bajé tan tranquilo, macho. Y ahora bajo con una angustia, o sea, tengo la boca, tío, que no tengo pena saliva, macho. Aquí está Ceci asegurando a mi padre ¿Te bajo? para que pueda bajar. Venga. Recuerdo que había un pequeño curso de agua que yo cuando me caí precisamente en el curso este de agua, que estaba mojado. Recuerdo que bueno, tenía muchísimo dolor, que no podía inicialmente mover las piernas, que mi compañero se asustó por supuesto muchísimo y cuando bajó pues me tuvo que retirar del agua y ponerme en una zona seca para que yo pudiera estar fuera del agua, no morir de frío, de hipotermia. Yo lo que no recordaba era esta zona. Mira, tío,
Desde ahí que me caí hasta allí, macho, fue un infierno que no te puedes imaginar. ¿Hasta aquí te caíste? No, sería aquí. No, me caí aquí, pero me tuvo que sacar y arrastrarme hasta allí. Ah, sí, verdad. El suelo me arrastró hasta allí, macho. Encima por encima todas las piedras. Claro. Entonces él tuvo que salir al exterior muy rápido y para coger algo de ropa, comida y demás, bajar y ya quedarse toda la noche conmigo a menos 300, que es donde estamos, menos 320. Si hubiera tardado mucho más, yo no sé si hubiera aguantado porque esas 4 horas fueron las peores horas de toda mi vida. Y no creía que no iba a aguantar. Y de hecho, mi compañero cuando bajó pensaba que se iba a encontrar un cadáver en vez de una persona ahí tumbada en el suelo. Después de 5 años sigue ahí tu cama, tío. Pero bueno, son circunstancias de la vida que te vienen encima, que tú no las buscas, que crees que nunca que cuando lleguen no vas a sobrevivir, no vas a pasarlas, pero yo creo que cuando estás ahí no te queda más remedio, las tienes que pasar por narices. Y nada, y luego ha llegado Ceci a las 10 y algo y andaba ahí con dudas de si bajar o no y le hemos acompañado a la sala de los 13 días. ¿Y qué tal? Bien, han llorado un poco Gaby y él. Una bolsa. Una bolsa, pero aquí esto qué es, ¿qué hay ahí dentro? ¿Esto qué ¿Dónde es? quieren que durmamos? ¿Dónde quieren que durmamos? La base del pozo ese de 20, la verdad es que tiene... A ver, estos ya han decidido que ahí no se quedan esta noche. Claro. La inhospitabilidad del vivac... no es extrema, o sea, pero... ¿Qué ha pasado para que...? O sea, quiero decir, ¿por qué es estrecho? ¿Porque tiene piedras? ¿Porque tiene por agua? Forma de porque cono. tiene... En forma de cono, es barro, entonces a nada que cae agua, pues va hacia la parte más baja, que es donde duermes. Pues es que la verdad, desde donde está arriba, entre dormir aquí y irte a la calle, hombre, ¿no? Es que no está tan lejos, tío. Entre pasar una noche en Toledana. Nada más que un cacharro de estos, voy 2. Buenas noches. Apágate la luz. Hola, ¿qué tal? ¿Qué vienes? ¿Tú solo? No, viene detrás. Ven ahí, chaval. Tengo la mano llena de barba. Bueno, no. Pero ha sido la actitud, la actitud. ¿Hasta dónde habéis llegado? ¿Habéis sacado más o qué? Un pozo de 30. Pero hemos llegado a una sala y no hemos encontrado... Bueno, la misma sala que han encontrado estos. Hemos encontrado un hueso así, abajo. ¡Eo! Bueno, lo mismo si se ha despeinado, ¿eh? No vive como muy contento, digamos. ¿Qué pasó, Irache? No quiere fotos del momento, ¿cómo que no? Venga, ya. Muchas gracias. Qué Ya está. Ya está hecho. Ya está hecho. WhatsApp para los temas de mañana. Ay, mía, estoy Estaban muerta. intentando localizar la gobernadora Nos hemos comido el espagueti carbonara porque... Eso sí, claro. Eso No vamos. podíamos salir de la cueva Yo he sin dicho, a mí comer dormirme da los igual, pero espaguetis. los Dormirme espaguetis igual, me lo pero los como. espaguetis carbonara hay que comerse.
Bien, me encuentro bien. Hemos soltado unas lágrimas allí en el vivac, Gaby y yo, abrazados, pero bien. He visto la piedra que se cayó, el vivac donde estuve. Bueno, y también un murciélago, tío, en proceso de descomposición. Lo raro luego es todo lo que hay abajo, que yo qué sé. A lo mejor es una chimenea por ahí que viene de arriba y tenemos una historia de pozos desde arriba, ¿sabes? A la chimenea abajo, porque hay un hueso de vaca así de gordo ahí abajo y un murciélago que esté en descomposición, es un poco raro. Aquí en este punto, todo el agua que viene de la cueva que hemos estado siguiendo llega por aquí y se nos va por ese agujero. O sea que la cueva se queda como cuarta de momento. 30 metros más, yo creo, de profundidad. Para que sea más que la tercera. 350. Bueno, ahora veremos, a ver. Y luego también es que, bueno, las dos incógnitas y más gordas que había, no tiraban mucho. Hemos hecho una trepada con 4 speed que arriba me he cagado. ¿Por qué? Porque de repente se ha empezado a... Porque estaba instalando para arriba. A tambalear todo. ¿Qué dices? Y justo en la sala de los 13 días. No voy a ser otro lado. Entonces, o sea, es que lo que estáis diciendo es muy serio. O sea, la cueva se ha acabado. ¿Vosotros consideráis que hemos llegado al final de la cueva? En plan... Evidente, sí. En plan buscar y rebuscar, no. La galería negra tira. O sea, hemos llegado a una sala grande y un meandro que tira. O sea, vamos, se ha acabado... Bueno, se ha acabado en cuanto a la punta que estamos viendo. Claro. Porque ya no... O sea, quiero decir, de cara a esto, nos podemos replantear ahora qué hacer mañana para ser el otro. O sea, ya lo que hay que hacer es desinstalar. Entonces podemos desinstalarlo todo hasta la galería negra. Explorar mañana, ver si hay algún equipo que se pueda adentrar en la galería negra y ver qué es lo que pasa por ahí. Y si la cueva continúa va a ser eso, ese tramo. Luego otra cosa que habría que hacer es intentar ir por superficie. O sea, ir ya donde salga lo que hasta donde hemos llegado y darse una buena batida por superficie. Es que tiene que haber algo, o sea, por cojones tiene que haber otra conexión por ahí. Porque, vamos, viendo lo que hemos visto allá al fondo... En relación con lo de los huesos. Con... Pero solamente lo que hemos encontrado así de material orgánico, digamos, ha sido un hueso y un murciélago. Sin más. Hemos encontrado uno vivo también, pero más arriba. En otra zona. ¿Murciélago vivo? Sí. Sí, en el P20. Pues tiene que haber otra boca. Y además que se nota corriente de aire. Muy dormidito estaba ahí. Pues entonces tiene que haber otra boca. Yo es que me niego a pensar que se haya acabado. Es que... Es simplemente por eso, porque no me termino de creer que se haya acabado y... O sea, creo que... Pues si ahora no se ha visto nada, igual otro año se baja y se ve otra cosa, otra trepada, otra galería, otra... Hombre, si puede que continúe. No para que ya lo evidente... O sea, lo que hemos hecho hasta ahora, que avanzar y tal, no. O sea, hay que buscar. Y no quita que te metas por una gatera y encuentres otra galería y tires. Hay galerías, pero son gateras todo. O sea, hay que bichear por ahí, pero vamos, que es un barrizal que te cagas. Desde el vivac hasta que llegas a la de 13 días, todo es de barro. Y de ahí para abajo, todo igual. Quitando el pozo de conexión que hemos bajado nosotros, que ese sí que ese era más o menos limpio. Sí, ese era limpio. Y es que es una putada, macho. Es que toda la grieta que va en dirección norte se pierde ahí, macho. Se queda. O sea, por donde ha escalado él, que es por donde va toda la grieta... Es por donde debería de ir. Es por donde debería de ir, no ha podido continuar, macho. Pero toda la grieta es una grieta de dirección norte que va a Limebamba. Pero ahí ya no continúa, macho.
pues no está colaborando la cueva, ¿eh? No quiere saltar a la fama, la cueva. No me desagrada el que la cueva se haya acabado, bien. ¿eh? ¿Bien? No he pegado ojo y Fíjate, decía, me no sé hubiese cómo va a ir resultado mañana. más duro que nos Porque hubiésemos se quedado han cortos de mejor. material y que la cueva continuase y que no hubiésemos podido continuar. Eso se preocuparía más. Pero si la cueva se acaba, se ha acabado. Es decir, eso es la cueva. Y la cueva hace, bueno, es quien es y punto. Mi sueño sería que a partir de esta década, ¿no? En esta década que comienza de los 20, se fuese consolidando un destino a nivel universal, o sea, que de todos los lugares del mundo hubiese gente que pudiese ir yendo hacia esta zona para poder seguir investigando en cavidades de ese entorno que contribuyesen a mejorar y a dotar, por una parte, el patrimonio cultural histórico que esconden las cuevas y, por otra parte, también pues, el desarrollo económico de toda la zona. Yes, la bolsa con los tornillos es también, ¿no? Pues qué espera la expedición, hombre. Conseguir que la cueva espeleológicamente consigamos ponerla como la cueva más profunda del Perú, o sea que todavía nos dé bastante juego como para seguir explorando hacia abajo, conseguir encontrar nuevas galerías y nuevas entradas para que la parte arqueológica también tenga bastante empaque y encontrar nuevos restos arqueológicos. No se acabó. Boca de Cueva, Campo 2, ¿me recibes? Adelante para Campo 2. Todos fuera de la cueva y Jess terminando de instalar los perrillos. Entendido, todos fuera de la cueva y Jess terminando de instalar. Corto. Damos por finalizada la expedición Inti Machai 2019. De acuerdo, acordaros de subir el Tedra y el último que salga que cierre con llave. Corto. Recibido, corto. Es un gran aporte, ¿no? Es importante saber lo que tenemos y de esa manera también fomentar el turismo en esta localidad. Saber también que hay esos tipos de restos y estudiarlos es importante para conocer nuestro pasado, ¿no? El lugar, como se ve de por sí, el paisaje también es interesante. Entonces eso podría tener a futuro un atractivo que invite a la gente. El hecho de tomarse una foto ahí ya puede ser suficiente para la persona que quiere visitar el lugar. Me ha pasado increíble. El frío me ha matado un poco, pero me ha encantado. Me han encantado los paisajes, me gusta el lugar tranquilo y la cueva me parece increíble. Y los vestigios arqueológicos, wow. El enterramiento de un niño. ¿Qué creéis que es eso? Hemos podido colaborar con la gente, con los del museo, que son personas excelentes y que nos han brindado todas las ayudas posibles. Y también ha dado la oportunidad de conocer sitios arqueológicos por la zona que de otra forma no se habría podido dar y de explorar nuevos puntos que en un futuro se podrían investigar. Hay cerámica, restos humanos, que uno como policía tiene que preservar esto. Y lo importante del proyecto es que está pensando en poner en puesta en valor estos atractivos. El equipo de coordinación se ha pegado un trabajazo porque yo creo que ha salido todo súper bien y ha habido un curro ahí detrás muy importante y los coordinadores se lo han currado muchísimo. Ha sido muy interesante, hemos sido mucha gente, coordinar tanta gente es complicado, pero yo creo que ha salido bien, dentro de que siempre contamos con que haya imprevistos, cosas que no contabas que fueran a pasar. Bueno, pues ha salido bien, yo creo que el balance es positivo. La zona roquera de campamento, cachos. Poco rock and roll. Buah, fenomenal, me lo he pasado súper bien. Ha habido lluvia, ha habido sol, ha habido risas, ha habido de todo.
menos cerveza, jamón, que se lo llevaron los del campo 2, ha habido de todo. Me lo he pasado fenomenal. Repetiría sin pensarlo. Hicimos una entrada desde Boca de Cueva hasta la sala de los 13 días y un poquito más, y desequipar esa parte hasta el Vivac 2 y volver al campo 2 a dormir. Así que ese día tenía intenciones de volver al 1, pero fue una paliza terrible, así que me quedé en el 2 durmiendo. Un día más de fiebre tendría que haber tenido. ¡Qué paliza! La gente que estamos en este ambiente a veces no valoramos lo difícil que es estar 40 personas en un entorno que es hostil, porque pasamos frío, pasamos hambre, no tenemos un baño, dormimos fatal y no nos enfadamos. Conocer ya mucha más gente de los grupos como de Geoda, Espeleocandil, Catiuscas, grupos espeleológicos que tienen en España, pues se siente esa vibra, ¿no? Ese cohesionar de gente que respira lo mismo que uno, que siente la misma adrenalina, la misma emoción, la misma pasión por lo desconocido, por explorar más allá de lo que las personas a veces quieren ver, pues, ¿no? Ya Cecilio López viéndolo desde tan cerca y teniendo ese accidente, qué persona tan loca para venir otra vez y meterse en la misma cueva donde sufrió un accidente, donde estuvo 13 días metido, que... Lo que se siente explorando es difícil de explicar, porque es una sensación que se siente cuando te entras en una cueva que no entra nunca nadie, que sabes que es virgen, que nunca sabes lo que te vas a encontrar, y eso para mí es como una droga. Es una sensación que es difícil de explicar, pero que aunque pase el tiempo nunca cede.